Hola, soy el profesor Gerardo Andino, bioquímico, profesor titular de Medicina, Hombre y Sociedad. Esta asignatura es la primera que se dicta en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNE, y en este video les explicaré muy brevemente cómo se desarrollará el cursado en los dos tramos que componen la asignatura. La asignatura Medicina, Hombre y Sociedad tiene sus contenidos divididos en dos ejes temáticos. Contenidos relacionados a la salud individual y colectiva, que incluya los ejes alimentación, actividad física, ambiente, sistemas de salud. Y estos contenidos se trabajan durante todo el cuatrimestre con actividades de talleres en las aulas y con actividades de trabajo en terreno. A estos contenidos se le agregan contenidos de formación científica, humanística, técnica y metodológica que están agrupados en el eje transversal. Estos se trabajan a través de actividades presenciales conjuntamente con los ejes anteriores, en actividades del aula virtual, y para el área de inglés existen talleres de modalidad optativa presenciales durante el segundo tramo. El cursado se desarrolla en dos tramos que se encuentran organizados de la siguiente manera. Como se puede apreciar en este cuadro, podemos ver la organización de las clases presenciales y actividades virtuales que se realizan en el aula virtual del campus virtual de la Facultad de Medicina en plataforma Moodle. Las actividades presenciales se desarrollarán en talleres de lunes a jueves en distintos horarios que tienen una duración de 2 horas y corresponden a los contenidos de los ejes alimentación, actividad física, ambiente y sistemas y equipos de salud. Estas actividades se realizan en las distintas comisiones y dentro de ellas se trabajan en grupos conformados según figura en el aula virtual. Los trabajos en terreno consisten en tareas y actividades a desarrollar con el mismo grupo con el cual trabajan en los talleres presenciales. Estas tareas se desarrollarán a través de guías didácticas e instructivos para que las realicen en los tiempos que consideren convenientes para poder cumplimentarlas debidamente. En el aula virtual también encontrarán, con una frecuencia quincenal, actividades correspondientes al eje inglés, actividades del eje transversal y las indicaciones para desarrollar el portfolio electrónico que se realiza de manera individual a lo largo del cursado y que deberá ser presentado para poder mantener la condición de alumno regular. Durante el primer tramo tendrán también espacios optativos de consulta, denominados tutorías, donde podrán consultar puntualmente sobre contenidos desarrollados en el cursado. Estas tutorías se desarrollarán en días y horas que se comunicarán oportunamente a través del aula virtual. En relación a las evaluaciones del primer tramo, van a tener las siguientes instancias. 2 instancias que corresponden a exámenes integradores de ejes, una evaluación de trabajo en terreno, una evaluación integradora de tramo y una evaluación de contenidos transversales. ¿En qué consisten los exámenes integradores de ejes? Son exámenes escritos, semiestructurados, individuales, presenciales, que constan de 5 ítems o consignas o casos sobre contenidos desarrollados en las clases presenciales. El examen del trabajo en terreno tiene 2 instancias. La primera instancia incluye la evaluación de 2 ítems que se eligen en forma aleatoria de los informes presentados por cada grupo. Estos informes son presentados a través del aula virtual únicamente en días y horarios establecidos en las guías didácticas sin ninguna excepción. A esto se le agrega una segunda instancia de evaluación que se desarrolla de manera presencial, grupal, donde se trabaja con el informe presentado por otro grupo, coevaluando 3 ítems del mismo. Por otro lado, el examen de los contenidos transversales se evalúa también de manera grupal, presencial, a través de un instrumento que contiene 5 ítems o consignas semiestructuradas referidas a contenidos desarrollados durante el eje. Por otro lado, el examen integrador de tramo es un examen escrito, individual, presencial, con preguntas de selección múltiple, ricas en contexto, del cual se informará oportunamente horarios y salones donde se va a desarrollar el mismo. Luego de aplicadas estas 5 instancias de evaluación, las mismas se corrigen con un comité evaluador y los resultados son comunicados a través del aula virtual. Los resultados van acompañados de sus respectivas devoluciones que son publicadas exclusivamente a través del campus virtual, siendo esta la única instancia contemplada para la evaluación sumativa del tramo. Para el segundo tramo, como se puede apreciar en este cuadro, las clases respetan el mismo número que el primer tramo, 5 clases de los 4 ejes, a las cuales se le agregan además los talleres optativos del eje inglés
para aquellos que así lo deseen. En relación al sistema de evaluación, la única diferencia respecto del primer tramo es que la evaluación del eje transversal consta de un instrumento de 4 ítems o consignas que se desarrolla de manera grupal, al que se le agrega un examen estructurado de selección múltiple, donde se van a explorar contenidos del área inglés que se desarrolla de forma individual. Luego de aplicados estos exámenes, se procede al informe de los resultados del segundo tramo y de vuelta a las devoluciones, exclusivamente a través del campus virtual, de forma individual y grupal. Para recordar, en nuestro sistema de calificaciones se trabaja con una escala de letras A, B y C. La letra A se reserva para los estudiantes que alcanzan los objetivos de aprendizaje propuestos, la letra B para aquellos estudiantes que no alcanzaron los objetivos de aprendizaje y la letra C para aquellos que no cumplieron con lo requerido o bien lo hicieron de manera muy incompleta. Solo se trabaja con estas 3 letras para las calificaciones. Las calificaciones se adjudican para el primer nivel según el ítem o consigna evaluado a través del juicio del evaluador, el cual está respaldado por una prueba patrón o rúbrica o bien por el lector óptico. Esta calificación A, B o C es otorgada por un evaluador entrenado y respaldado a través de una herramienta previamente validada. Estas calificaciones tienen 3 valores posibles. A, si la respuesta es adecuada o correcta. B, si no es adecuada o bien es incorrecta. Y C, si la respuesta es inconexa o bien la misma está muy incompleta o bien el ítem no tiene respuesta. Una vez calificados estos 5 ítems, la calificación total se realiza a través de la construcción de un baremo. No se promedian, sino que se obtienen a través de las siguientes tablas, donde se pueden obtener 3 resultados posibles: aprobó, no aprobó o bien no rindió o no aprobó. El tercer nivel de calificaciones se obtiene a través de las 5 evaluaciones del tramo, con el que se logra la calificación final del tramo y que se construye a través de un baremo que se encuentra en la tabla que también veremos a continuación. En esta primera tabla, la tabla 1, es la que se utiliza para calificar una evaluación de 5 ítems o consignas o casos o respuestas semiestructuradas. El evaluador cuenta la cantidad de ítems calificados con cada una de las 3 letras y de esta manera se calcula la calificación final según consta en la tabla. Por ejemplo, si se obtuvieron 5 ítems con la letra A, la calificación final es una A. O bien, si se obtuvieron 3A, 2B, también es una A. O bien 4A y una B, o bien 4A y una C, también corresponde a una calificación de tipo A. Entonces, recordando, esta tabla se aplica para calificar exámenes integradores de ejes, evaluación de trabajos en terreno y evaluación de los contenidos transversales. La tabla 2 se utiliza únicamente para calificar evaluaciones de selección múltiple, como lo son la evaluación integradora de tramo, el examen integrador de inglés, que se incluye en el segundo tramo, o bien las instancias de evaluación final. Lo que se obtiene es, a partir de un dato cuantitativo del número determinado de preguntas, una conversión correspondiente a una letra. Si se constata que correctamente el 60%, el 60,0% o más de respuestas correctas, se le asigna una letra A. Si se responde correctamente entre un 59,9% y un 30%, corresponde a una letra B, y menos de un 30,0% corresponde a una letra C. A la derecha se puede ver, según el número de preguntas que contenga el instrumento, cuál será la calificación de este instrumento de evaluación. Por ejemplo, si el instrumento consta de 60 preguntas, deberá haber contestado correctamente 36 preguntas o más para poder alcanzar la calificación A. En esta tercera tabla, que es similar a la tabla 1, es la que se utiliza para obtener la calificación final de tramo, donde a partir de las 5 calificaciones obtenidas
en los 5 instrumentos de evaluación aplicados, se alcanza esta calificación final. De vuelta, si por ejemplo obtuvo en los 5 instrumentos distintos letras A, la calificación final será una A. O bien, si obtuvo en 4 instrumentos una A y en el 5º instrumento una B, también será una A. O bien, si obtuvo 3 instrumentos con calificación A y 2 instrumentos con calificación B, también será una A. ¿Cuáles son los criterios para poder regularizar, para poder mantener la regularidad de cada uno de los tramos que componen nuestra asignatura? La primera condición, el primer criterio, es acreditar la asistencia del 50% como mínimo de las actividades presenciales y virtuales del tramo. El segundo criterio es haber presentado en tiempo y forma todos los productos e informes solicitados durante el cursado. El tercer criterio, haber participado en todas las instancias de evaluación aplicadas, ya sean presenciales y virtuales. Y el cuarto criterio, haber obtenido una calificación de A al final del tramo, según los criterios que vimos recién en la tabla número 3, en el baremo número 3. El cumplimiento de cualquiera de estos 4 criterios implica la pérdida de la regularidad y es por ello muy importante el esfuerzo que deben poner en cada uno de los tramos para poder cumplir con todos estos requisitos. Para poder regularizar la asignatura se aplican 2 criterios. Por un lado, la asistencia, que es una normativa de la Universidad Nacional del Nordeste, donde debe acreditarse al final del cursado un mínimo del 75% de las actividades áulicas presenciales y de las actividades planificadas en el aula virtual. Y el segundo criterio es tener regularizados los 2 tramos de la asignatura, es decir, haber obtenido una calificación de A en ambos tramos. Es muy importante también, para poder alcanzar el 75% de la asistencia, la concurrencia de las clases presenciales. La asistencia de las clases presenciales se acredita a través de un lector óptico, pero eventualmente los docentes pueden hacerlo de forma manual, y si se llegaran a encontrar diferencias entre la lectura electrónica, es decir, la asistencia acreditada electrónicamente, y la asistencia consultada por los docentes, se tendrá en cuenta esta última. Aquí vienen algunas recomendaciones sobre las evaluaciones, ya que no pueden presentarse. Bien, vamos de vuelta. Algunas pequeñas recomendaciones sobre las evaluaciones. En el caso de inasistencias, únicamente se recibirán certificados expedidos por médicos y presentados dentro de las 24 horas de realizada la instancia evaluatoria. A partir de ahí, se volverá a citar a los estudiantes oportunamente para determinados días, horarios y también el formato de las nuevas instancias de evaluación para realizar. Si durante la aplicación de cualquiera de las instancias evaluatorias anteriores, ya sean individuales o grupales, el docente advierte alguna situación irregular o sospechosa que no se condiga con ninguno de los códigos de convivencia de la facultad, inmediatamente la evaluación será retirada y anulada, obteniéndose una calificación de C. Está prohibido, obviamente, el uso del teléfono celular o cualquier otro instrumento electrónico, excepto calculadora, en las instancias de evaluación. Y es muy importante recordar que en las instancias de evaluación grupales, las respuestas deben ser consensuadas por todos los integrantes del grupo, atendiendo a que esta es una instancia de intercambio de conocimiento y de redacción grupal. Atendiendo en las instancias entonces de evaluación grupal, los integrantes deben consensuar las consignas, atendiendo a que esta es una instancia de intercambio de conocimiento y de redacción grupal, para que los logros y los no logros sean compartidos. Si algún integrante del grupo incumple las indicaciones o incurre en alguna situación dudosa, la evaluación será retirada, dándose por concluida y obteniendo una calificación de C para todos los integrantes del grupo. Una vez regularizada la asignatura,
cuáles son los criterios para poder aprobarla. Según la normativa vigente, con una calificación de 6 o más, a través de una prueba escrita semiestructurada. Es de carácter mixto y esta prueba va a permitir explorar aspectos teóricos y prácticos desarrollados durante el cursado de la asignatura. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que la única vía de comunicación oficial de nuestra asignatura es el aula virtual del campus virtual de la Facultad de Medicina, donde van a encontrar toda la información necesaria y podrán consultar sus dudas en los foros. Tengan en cuenta que el cronograma puede llegar a sufrir modificaciones que también serán comunicadas a través del aula virtual.